Hola, buen día para todos. Continuando con este curso en la introducción al desarrollo en el lenguaje de programación C++, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios planteados en el último video. Básicamente son estos de acá. Entonces vamos a empezar con el primero, que bueno, del primero al cuarto, bueno, al tercero, básicamente son escribir expresiones algebraicas, ¿sí? Como para aprender cómo funciona una expresión algebraica matemáticamente y cómo representarla en el compilador de C++. Para ello, esta vez he optado por no utilizar Visual Studio Code, sino Depth C++, ya que es un entorno de desarrollo un poco más, ¿cómo decirlo?, más orientado a este lenguaje. Básicamente lo voy a abrir, pues lo tengo un poco tuneadito, le he metido temitas y cosas. Y básicamente, pues para los que quieran seguir usando Visual Studio Code, lo utilizamos de la misma manera, no hay ningún problema. Para los que no, pues simplemente lo descargamos de la página oficial, que es de C++ 2024. Descarguemos la versión 6.3 que se deja tunear un poco mejor. Y pues ya viene con el compilador GCC y pues toda esa vaina configurada, ¿sí? No hay que configurar nada. Y simplemente le voy a dar nuevo y vamos a darle archivo fuente. Vale, entonces me dice el primer ejercicio que escriba la expresión a más b dividido entre c más d. Entonces vamos a meterlo en un comentario que diga escribir la expresión a más b, a más b entre c más d. Perfecto. Y aquí quedaría perfecto nuestro comentario. Vale, entonces voy a hacer esto un poco más grande para que se vea. Esto es lo que me gusta de este entorno. Entonces lo primero que debemos hacer, como siempre, es incluir la librería de entrada y salida. Entonces recordemos que debemos colocar IOStream, que es el flujo de entrada y salida. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es que utilizar el espacio namespace std estándar de nuestra consola y vamos a crear la función main. Esto ya no lo debemos saber de memoria, ya que es lo primordial para ejecutar un algoritmo. Entonces, para representar esta operación, efectivamente vamos a necesitar 4 datos: el número A, el número B, el número C y el número D. ¿Vale? Acá vamos a tener un problema que lo solucionaremos posteriormente cuando veamos los condicionales, pero por ahora trataremos de que no se nos genere. Entonces básicamente vamos a colocar flotantes, porque pues puede ser un número con punto decimal, y vamos a colocar básicamente que sea A, B, C y D, ¿vale? Y todas estas igual a 0. Esto es una forma de definir variables en una sola línea. En vez de colocar float A igual a 0, float B igual a 0, float C igual a 0, pues la colocamos todo en una misma línea, ya separados con comas, ya que hacemos como énfasis en que estas variables van a ser del mismo tipo. Son 4 variables del mismo tipo de dato, que es un flotante, punto decimal. Y que todas, al cargar mi programa, porque recordemos que esto sería de arriba para abajo, va a estar en 0. Es decir, va a tener un valor de 0 inicialmente. Ahora, ayudándonos del cout, que recordemos que es para mostrar textos, vamos a decirle al usuario que ingrese el valor. Entonces, no me gustan tantos espacios. Ingrese el valor de la variable A, ¿vale? Mejor si con espacios, queda más bonito. Y aparte, le decimos que de entrada, o sea, cuando ingrese el valor, se va a almacenar lo que el usuario ingrese en la variable A. Vamos a repetir este proceso para la variable C. Y D. Entonces A, B, C y D. Acá ya estamos solicitando los datos y los estamos almacenando en las variables correspondientes. Es decir, ya no valdrían 0, sino lo que el usuario digite. Aparte vamos a decirle que el resultado
va a ser exactamente, acá vamos a tener un error porque no hemos definido resultado. Entonces colocamos float resultado, que es el resultado de la operación, igual a 0. Pero notemos que también es un flotante, entonces podríamos decirle acá que resultado igual a 0 y ya, básicamente quedaría bien. Y ahora le decimos que el resultado ya no va a ser 0, sino va a ser equivalente a la fórmula que ya tenemos, que sume a más b y eso lo divida entre c más d, ¿vale? Punto y coma, que no se nos olvide jamás el punto y coma. Y simplemente, bueno, como el punto flotante tiene varios puntos decimales, nosotros tenemos un método, que un método básicamente es una funcionalidad extra que nos brinda algo que nos permite redondear eso, ¿sí? Mandarle una precisión. Si yo quiero que sean 3 decimales, 4 decimales, un solo decimal, 2 decimales, ¿cómo hacemos eso? Básicamente le decimos que cout, es decir, cuando salga, cuando me muestre, vamos a hacer un punto precisión de 2, ¿vale? Voy a dejar acá comentado que diga que redondeamos a 2 decimales. No nos va a mostrar ni más ni menos decimales. Y finalmente, con otro cout, lo que vamos a decir es que, bueno, un backslash n para que sea un salto de línea hacia abajo. Y le vamos a decir que el resultado de la operación es dos puntos y concatenamos con la variable resultado. Finalmente vamos a decirle que return 0 y antes de retornar le vamos a hacer un system.pause para que se pause el sistema, ¿vale? Ya teniendo esto definido acá, básicamente lo que hicimos fue solicitar al usuario que ingrese valor por valor y lo almacene en la variable. Posteriormente, en el resultado, pues definimos que el resultado va a ser pues la operación que ya tenemos, que tome el valor de A y lo sume con B, tome el valor de C y lo sume con D. Como están en paréntesis, estas van a ser las primeras operaciones que haga y el resultado de estas dos operaciones lo va a dividir. Ese resultado lo que vamos a hacer es que cuando mostremos en consola alguna cosa, lo va a mostrar con una precisión de 2 caracteres. Y finalmente le mostramos al usuario que el resultado de la operación es el resultado ya obtenido. Acá en este entorno de desarrollo tenemos varias opciones, que es para compilar, ejecutar, compilar y ejecutar y reconstruir todo. En este caso podríamos primero compilar, después ejecutar o simplemente en la opción compilar y ejecutar hacer todo el proceso de una vez. Nos dice que guardemos nuestro archivo, ya nos detecta la carpeta en la que estamos trabajando y le voy a decir acá 07 y que sea expresión algebraica 1. Automáticamente me lo va a guardar como extensión .cpp. Dice que bueno, básicamente dice que al guardar este archivo contiene caracteres internacionales, que si deseamos guardar este archivo en codificación UTF-8, es decir, la que usamos en Latinoamérica, y dice que si, bueno, que si le decimos que no, pues los caracteres internacionales serán perdidos. Entonces lo que vamos a hacer es que sí, para que nos mantenga tildes y todo este tipo de cosas que son propias de nuestro lenguaje. Veamos que acá tenemos un error, ¿ve? Nos lo marca en negro y en rojo, y es porque es system.pause. Creo que es así, la verdad ni me acuerdo. Perdón, era aquí. Y seguimos teniendo este error. Lo voy a comentar y lo veremos después, porque no me acuerdo cómo era. Y acá ya compiló. Entonces le está solicitando al usuario que por favor ingrese el valor de la variable A. Le vamos a decir que va a ser 4, 2, 6 y 11, por ejemplo. El resultado debería ser 6 dividido en 17, que dice que el resultado de la operación es 0.35. Vamos a utilizar una calculadora y le vamos a decir que vamos a hacer la siguiente operación. A ver acá. Vamos a decir que 4 más 2 es 6 y lo dividimos en 6 más 11, que es 17.
y el resultado es 0.3529 ta, ta, ta. Veamos que no nos va a mostrar más decimales de los deseados, puesto que pues solamente le dijimos que nos mostrará 2. En este caso la consola no es capaz de mostrar los caracteres, pero pues nosotros lo hacemos por buenas prácticas. Y finalmente presionamos una tecla para continuar. Veamos que este pause no es necesario en este entorno. Guardamos y vamos a crear un archivo nuevo. Como vemos, tenemos acá otras dos expresiones para hacer, las cuales no las voy a hacer en este video porque lo agrandaría demasiado, pero pues son muy similares a los ejercicios anteriores, así que propongo a que ustedes lo hagan. Ahora vamos a intercambiar el valor de dos variables y el quinto ejercicio lo dejaremos para el próximo video, ¿vale? Entonces vamos a crear un archivo nuevo, archivo fuente, y vamos a decirle que va a ser intercambio de variables. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues normalmente nos vamos a copiar básicamente estas dos líneas porque se tienen que usar en todos los programas C++, y le vamos a decir acá int main. Vale, perfecto. Primero vamos a necesitar nuestras dos variables. Van a ser, por ejemplo, puede ser string o lo que sea. Vamos a colocar string y le vamos a decir que sea masculino, femenino, y que su valor inicial va a ser un string vacío, es decir, una cadena de texto vacía. Vamos a solicitarle al usuario que nos ingrese los valores de las variables. Ingrese el valor de la variable masculino, vale, y lo vamos a guardar en la variable masculino. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la variable femenino. Entonces acá femenino, le decimos acá que sea femenino. ¿Vale? Y vamos a hacer también ahora que vamos a mostrarle lo que el usuario ingresó. Ingresaste dos puntos. Y vamos a concatenar con masculino, concatenamos con un espacio y concatenamos con femenino. ¿Vale? Vamos a decirle ahora que masculino, vamos a crear una variable temporal. Podríamos hacerlo con variables temporales. ¿Cómo cambiaríamos aquí nosotros el valor de las variables? Fácil, lo que tiene masculino ahora lo va a tener femenino, y lo que tiene femenino ahora lo va a tener masculino, pero acá nos enfrentamos a un problema. Si yo digo que masculino, entonces acá, le voy a decir acá, que masculino va a ser igual a femenino, y que femenino va a ser igual a masculino, acá vamos a tener un problema, porque bien, acá ya tenemos que masculino es igual a masculino y femenino es igual a femenino. Si yo digo que masculino es igual a femenino, pues lo que está almacenado en mi espacio de memoria se va a reemplazar. Entonces quedaría masculino igual a femenino y femenino igual a masculino. Y ahora si yo digo que femenino va a ser igual a masculino, pues recordemos que masculino yo lo acabo de cambiar y ahora es femenino. Es decir, las dos variables me quedarían con exactamente el mismo valor. Y no puedo hacer eso. Para ello necesito una variable auxiliar, ¿sí? Que me permita almacenar el valor de la primera variable antes de cambiarla para poder utilizarla después. Esta variable auxiliar después la podemos destruir con un destructor de objetos. Pero bueno, esto, o con un recolector de basura, esto lo veremos mucho más adelante. Para ello me voy a crear una variable acá que sea auxiliar. Es auxiliar, no me sirve para nada, simplemente me va a servir en un punto de mi programa como una ayuda, ¿vale? Y acá borro esto. Lo que voy a decir es que ahora que auxiliar va a ser igual a masculino, ¿vale? Entonces auxiliar ahora tiene el valor masculino, ¿vale? Y le voy a decir ahora sí que masculino, que es la que tenía ahora que reemplazar, va a ser igual a femenino, ¿vale? Entonces mi variable masculino va a decir femenino. Y ahora le voy a decir acá que femenino va a ser igual
No le puedo decir que masculino porque masculino ya es femenino. Entonces necesito cambiarle. Voy a decir que va a ser igual a auxiliar, porque recordemos que auxiliar tiene almacenado en su variable el valor de masculino. Entonces ya me quedarían intercambiados. Y lo que voy a hacer es simplemente copiar este mensaje. Variables alternadas. Y simplemente hago un return 0 y termina mi programa. Entonces vamos a volver a compilar y ejecutar. Vamos a guardarlo como 08 intercambio variables. Lo guardamos. Acá tenemos un error porque string tiene que ser así. Me estaba confundiendo con Java, perdón. Y me dice acá que ingrese el valor de la variable masculino. Voy a cerrar el programa porque me faltó acá un espacio. Jeje. Y nuevamente compilo. Te voy a decir que masculino va a ser masculino y femenino va a ser femenino, ¿vale? Dice, ingresaste masculino femenino, que fue pues para la variable masculino y para la variable femenino. Cuando yo alterne el valor de mis variables, va a quedar femenino y masculino. Entonces, perfecto. Simplemente me faltó acá un salto de línea. Este ejercicio es muy sencillo, pero simplemente nos sirve para saber cómo poder utilizar auxiliares en nuestro programa, cómo poder pensar de manera diferente, ¿no? Y pues básicamente eso era todo por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.